Petro insulta a los gringos y Trump le da una lección que se hace viral. La tensión se podía cortar con un cuchillo en el exclusivo salón de conferencias del lujoso Hotel Fontainebleau en Miami Beach. El evento más esperado del semestre había reunido a los líderes más influyentes del hemisferio occidental, presidentes, embajadores, empresarios multimillonarios y figuras clave de la política internacional. La Cumbre de las Américas sobre comercio y seguridad prometía ser histórica, pero nadie imaginaba que se convertiría en viral por razones completamente diferentes. Las cámaras de CNN, Univision, BBC y docenas de medios internacionales apuntaban hacia el escenario principal, donde pronto comenzarían las intervenciones más importantes del foro. Pero toda la atención estaba puesta en una figura que había causado revuelo desde el momento en que cruzó las puertas del elegante recinto. Gustavo Petro, el presidente colombiano, había llegado con su característica sencillez, traje oscuro impecable y esa presencia serena que siempre transmitía autoridad sin arrogancia. Saludó a varios asistentes con cortesía y se ubicó en su asiento reservado en primera fila, consciente de que muchas miradas lo seguían con curiosidad y expectativa. A pocas sillas de distancia, sin que muchos lo notaran al principio, se encontraba Donald Trump, el poderoso presidente de Estados Unidos. Había sido invitado como ponente principal sobre políticas de seguridad fronteriza y desarrollo económico hemisférico. Su presencia imponía respeto, pero también generaba una tensión particular que todos podían sentir en el ambiente. No había llegado para confrontar a nadie, su papel era exponer la nueva estrategia estadounidense para fortalecer las relaciones comerciales con América Latina. Pero nadie, ni siquiera él mismo, imaginaba lo que estaba a punto de desencadenarse en esa sala llena de diplomáticos y líderes mundiales. Minutos después del inicio del evento, el moderador principal, un veterano periodista mexicano llamado Roberto Martínez, pidió a Petro que subiera al estrado para ofrecer unas palabras sobre los desafíos económicos que enfrentaba la región y las oportunidades de cooperación internacional. Petro aceptó con elegancia, caminó hacia el escenario con paso firme y tras acomodarse el micrófono comenzó a hablar con esa voz pausada que caracterizaba sus intervenciones más reflexivas. Sus primeras frases fueron las esperadas, datos sobre el crecimiento económico colombiano, críticas constructivas a políticas comerciales del pasado, propuestas sobre integración regional. Pero entonces, sin previo aviso, su tono cambió ligeramente. Con una mirada que se dirigió sutilmente hacia donde estaban sentados varios diplomáticos estadounidenses, incluyendo al mismísimo Trump, soltó unas palabras que helaron el ambiente del salón. Y como siempre, dijo con un tono que mezclaba ironía y frustración contenida, tenemos aquí a representantes de la gran potencia del norte, un país que podría aprender mucho sobre humildad de nosotros los latinoamericanos. Porque mientras ellos construyen muros y hablan de superioridad, nosotros construimos puentes y hablamos de hermandad. Aunque claro, al menos saben hacer buenas hamburguesas, ¿no? El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos asistentes intercambiaron miradas de sorpresa, otros fruncieron el ceño visiblemente incómodos. La provocación había sido lanzada de manera directa, sin eufemismos, frente a un salón lleno de líderes internacionales y cámaras que transmitían en vivo a todo el continente. Trump, que hasta ese momento había permanecido sereno revisando algunos documentos en su tablet, alzó lentamente la mirada hacia Petro. No mostró enojo inmediato, no hizo gestos exagerados, solo lo observó con esa expresión calculadora que había perfeccionado durante décadas en el mundo de los negocios y la política. Esa mirada decía todo, sorpresa, evaluación y una calma peligrosa. Pero no iba a responder de inmediato, no con gritos, no con interrupciones. Él tenía algo mucho más poderoso preparado en su arsenal de experiencia, pero para eso tenía que esperar el momento adecuado. Y ese momento estaba por llegar. A pesar del murmullo incómodo que comenzó a extenderse por el auditorio como una ola invisible, Petro continuó hablando como si nada hubiera pasado, como si no acabara de lanzar una provocación directa a la primera potencia mundial frente a un salón lleno de líderes internacionales y millones de espectadores que seguían la transmisión en vivo. Pero lo que estaba ocurriendo en las butacas era mucho más interesante que lo que pasaba en el escenario. Varios diplomáticos se miraban entre sí con cejas arqueadas, algunos con expresiones de franca preocupación. Los asistentes comenzaron a sacar discretamente sus celulares, compartiendo lo ocurrido en tiempo real con sus contactos y redes sociales.
Sabían que acababan de presenciar algo que no iba a pasar desapercibido en ningún rincón del planeta. Una periodista española que estaba cubriendo el evento para Antena 3 se dio cuenta del momento histórico que se estaba viviendo. Giró su cámara discretamente y enfoció el rostro de Donald Trump. El lente captó esa expresión serena pero calculadora, esa mirada que había visto miles de batallas políticas y empresariales. No necesitaba decir una sola palabra para transmitir la intensidad del momento. A su lado, un embajador británico que había trabajado años en relaciones diplomáticas entre Europa y América se acercó discretamente a uno de los asesores de Trump y le susurró con preocupación evidente: «Esto se va a volver muy complicado muy rápido». El asesor apenas asintió, sabiendo que su jefe no era precisamente conocido por dejar pasar este tipo de provocaciones sin respuesta. Lo cierto es que Trump había enfrentado críticas más duras a lo largo de su carrera política, pero raramente en un contexto tan formal y con tanta exposición mediática internacional. La diferencia era que ahora no estaba en un mitin político o en una entrevista televisiva donde podía controlar mejor la narrativa. Estaba en territorio diplomático, donde las reglas del juego eran completamente diferentes. El evento siguió su curso, pero el ambiente ya no era el mismo. Las siguientes ponencias se sintieron vacías, como si todos estuvieran presentes físicamente, pero con la mente anclada en ese comentario que había cambiado por completo la dinámica del encuentro. El auditorio se había llenado de una tensión eléctrica, casi palpable, como la calma que precede a una tormenta inevitable. Donald Trump permanecía en su asiento, inmóvil como una estatua, pero su rostro lo decía todo. No había ira descontrolada, sino algo más profundo y más peligroso, la frialdad calculadora de alguien que había aprendido a convertir cada ataque en una oportunidad, cada provocación en una lección magistral. Al finalizar el bloque de intervenciones sobre cooperación económica, llegaba el turno del segmento más esperado: políticas de seguridad y liderazgo hemisférico. Era ahí donde Trump tenía agendado su momento estelar para presentar la nueva estrategia estadounidense hacia América Latina. Su participación estaba pensada originalmente como una exposición técnica sobre los avances en seguridad fronteriza y los nuevos acuerdos comerciales bilaterales. Pero después de lo ocurrido, el enfoque de su discurso iba a cambiar radicalmente, y él lo sabía perfectamente. Antes de subir al escenario, se dirigió discretamente a una sala lateral para coordinar con su equipo de asesores. Margaret Chen, su jefa de estrategia comunicacional, se le acercó con expresión preocupada. «Señor presidente», le dijo en voz baja, «podemos cambiar completamente el enfoque del discurso si lo considera necesario. Tenemos preparado un plan B más diplomático». Pero Trump la miró con esa sonrisa que sus colaboradores habían aprendido a reconocer a lo largo de los años. Su respuesta fue directa y sin ambigüedades: «No, Margaret. Voy a hablar exactamente como debe hablarse. Voy a darle una lección a ese caballero y a todos los que creen que pueden faltarle el respeto a Estados Unidos sin consecuencias». La asesora no supo qué decir, asintió con respeto profesional y se hizo a un lado, sabiendo que cuando su jefe tomaba esa determinación, era mejor no insistir en cambios de estrategia. Minutos después, cuando el presentador anunció con voz ligeramente temblorosa la participación de Donald Trump, las miradas se clavaron en él con una intensidad diferente. Algunos asistentes ya intuían lo que podía venir, otros lo veían simplemente como el presidente estadounidense cumpliendo con su agenda, pero nadie imaginaba la demostración de poder retórico que estaban a punto de presenciar. Trump caminó hasta el estrado con esa seguridad característica que había perfeccionado durante décadas de apariciones públicas. Al llegar, no saludó con gestos exagerados ni hizo bromas como solía hacer en otros contextos. Tomó el micrófono con firmeza, lo ajustó a su altura con movimientos precisos y esperó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Ese silencio cargado de intención captó la atención absoluta de todos los presentes. Las conversaciones se detuvieron, los teléfonos se guardaron, incluso los camarógrafos ajustaron sus equipos para no perderse ni un segundo de lo que estaba por venir. Entonces, con esa voz grave y pausada que había dominado debates presidenciales y convencido a millones de votantes, comenzó a hablar. «Hace unos minutos escuché algunas palabras interesantes sobre Estados Unidos y los estadounidenses. Palabras que, debo admitir, me hicieron reflexionar profundamente sobre lo que realmente significa el liderazgo, el respeto y la grandeza de una nación». El auditorio,
que hasta ese momento había estado inquieto y distraído, se sumió en un silencio absoluto. La lección apenas estaba comenzando, y todos podían sentir que estaban a punto de ser testigos de algo que recordarían durante décadas. La sala entera parecía haber suspendido la respiración. No se escuchaban celulares, ni cuchicheos, ni siquiera los pasos de los organizadores en los pasillos laterales. Todos los ojos estaban puestos en Trump, parado frente al micrófono con esa expresión serena pero imponente que había perfeccionado a lo largo de su carrera. El silencio se extendía como una ola invisible que abarcaba cada rincón del auditorio. Era el tipo de silencio que precede a los momentos históricos, esos instantes que quedan grabados en la memoria colectiva para siempre. Yo nací en Queens, Nueva York, comenzó con voz firme, pero sin agresividad, en una familia de inmigrantes trabajadores que llegaron a Estados Unidos con un sueño simple: construir algo mejor para sus hijos. Y desde ese rincón de América aprendí algo fundamental: que la grandeza no se proclama con palabras, se demuestra con hechos. Sus palabras, directas pero cargadas de significado, comenzaron a resonar mucho más allá del micrófono. No hablaba con tono de venganza ni con resentimiento personal. Hablaba como un hombre que había llegado a la cima del poder mundial y entendía perfectamente el peso de representar a una nación entera. A mí nadie me regaló nada, continuó, mirando directamente al público, pero con una referencia implícita que todos entendían. Lo que tengo lo conseguí con trabajo, como lo hacen millones de estadounidenses cada día. Y cuando escucho a alguien, sea quien sea, sugerir que mi país y mi gente solo sabemos construir muros y hacer hamburguesas, no me molesto por mí. Me preocupo por los millones de inmigrantes que encontraron en Estados Unidos la oportunidad que otros países no pudieron darles. En la primera fila, Petro se removía ligeramente en su asiento. Cruzó los brazos y mantuvo una expresión seria, pero era evidente que no había anticipado una respuesta tan estructurada y tan personal. Estaba acostumbrado a debates políticos cargados de ideología, pero esto era diferente. Esto era un hombre hablando desde la experiencia de quien había construido un imperio y llegado a la presidencia de la nación más poderosa del mundo. Trump hizo una pausa deliberada, como si estuviera recordando cada historia, cada rostro, cada sueño americano que había presenciado a lo largo de su vida. La pausa fue tan efectiva que algunos asistentes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, expectantes. Estados Unidos no es perfecto, prosiguió con una honestidad que sorprendió a muchos, ningún país lo es. Pero somos mucho más que los estereotipos que algunos prefieren ver. Somos la nación que ha recibido más inmigrantes en la historia de la humanidad. Somos el país que ha invertido más dinero en ayuda humanitaria internacional. Somos la sociedad que ha creado más oportunidades para que gente de cualquier origen pueda alcanzar sus sueños. En ese momento, algunos asistentes comenzaron a asentir con la cabeza, primero tímidamente y luego con más convicción. No era un asentimiento político o protocolar, sino el reconocimiento de una verdad que trasciende ideologías. Muchos de los presentes, incluyendo varios latinoamericanos, habían estudiado en universidades estadounidenses, habían hecho negocios con empresas americanas, o tenían familiares que habían encontrado oportunidades en territorio estadounidense. A lo largo de mi vida, dijo Trump con una intensidad creciente en la voz, he trabajado con personas de todo el mundo. He hecho negocios en 5 continentes, he empleado a miles de trabajadores de docenas de nacionalidades diferentes. ¿Y saben qué he aprendido en todo ese tiempo? Que nunca tuve que menospreciar a otro país para sentir orgullo del mío. Esa frase cayó como un rayo sobre el auditorio. La referencia era directa e innegable. Algunos asistentes voltearon discretamente hacia donde estaba sentado Petro, quien mantenía una expresión tensa pero controlada. Sabía que no podía levantarse e irse sin quedar como quien había iniciado una confrontación que ahora no podía sostener. Estaba atrapado en las consecuencias de su propia provocación. Yo no presumo de ser perfecto, continuó Trump con una humildad que pocos le conocían públicamente. He cometido errores, he aprendido de ellos, he seguido adelante. Pero si hay algo de lo que sí puedo presumir es de representar a un país que, con todos sus defectos, sigue siendo el faro de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Su voz se cargó de emoción genuina, no por debilidad, sino por el peso de la responsabilidad que llevaba sobre los hombros. Hizo una pequeña pausa y su mirada recorrió el auditorio,
deteniéndose por un instante en la sección donde estaban sentados varios embajadores latinoamericanos. ¿Y si alguno de ustedes, añadió con firmeza, pero sin agresividad, piensa que Estados Unidos es solo lo que ven en las caricaturas políticas o en los titulares sensacionalistas, los invito a caminar por nuestras ciudades, a conocer nuestras universidades, a hablar con nuestros inmigrantes exitosos, porque ahí, y no en los prejuicios, es donde vive nuestra verdadera grandeza. Un aplauso espontáneo estalló en el auditorio. No era uno de esos aplausos organizados para cumplir con el protocolo diplomático. Era uno de esos que nacen del reconocimiento sincero, que no se pueden contener porque tocan algo profundo en la audiencia. Gente de pie, algunos grabando con sus celulares, otros simplemente conmovidos por la autenticidad del momento. Y ahí, con todos aplaudiendo de pie, Petro seguía sentado, pero ya no era el protagonista de la narrativa. El verdadero centro de atención era el hombre de cabello rubio y mirada intensa que, con autoridad y dignidad, había logrado algo que pocos consiguen, responder a una provocación con grandeza en lugar de con venganza. El aplauso no se detenía, se había convertido en una ovación sostenida que parecía no tener fin. Diplomáticos de todas las nacionalidades, desde embajadores europeos hasta jóvenes asistentes de organizaciones internacionales, se pusieron en pie con respeto genuino. No estaban ovacionando solo a un presidente, estaban reconociendo a un líder que en menos de 10 minutos había demostrado por qué Estados Unidos seguía siendo una potencia no solo económica y militar, sino también moral cuando se trataba de defender su dignidad con elegancia. Trump bajó lentamente la mirada hacia sus notas, luego alzó la vista hacia el público y agradeció con esa sonrisa controlada que caracterizaba sus mejores momentos públicos. No se apuró en continuar, no interrumpió la ovación, dejó que el reconocimiento tuviera su espacio natural, y cuando finalmente pudo volver a hablar, lo hizo con una voz aún más firme y segura. A veces creemos que para demostrar liderazgo necesitamos atacar a otros, dijo mirando directamente hacia el público, pero con una referencia que todos entendían perfectamente. Pero he aprendido en mis muchos años de experiencia que cuando lo que dices está respaldado por hechos concretos, incluso quienes prefieren criticar terminan por escuchar. Hizo una pausa estratégica, luego giró sutilmente el cuerpo hacia la primera fila, hacia donde estaba sentado Petro. No lo miró con desprecio ni con arrogancia. Lo observó como quien ha visto muchas batallas y entiende que la verdadera victoria no viene de humillar al oponente, sino de elevarse por encima de la provocación. No vine aquí a corregir a nadie, dijo dirigiéndose al auditorio, pero claramente refiriéndose al presidente colombiano. Vine a recordarles que Estados Unidos no necesita defenderse con ataques. Estados Unidos se defiende con resultados, con oportunidades, con la confianza que depositaron en nosotros millones de personas que eligieron construir sus sueños en suelo americano. En la sala, muchos asistentes intercambiaron miradas de reconocimiento. El mensaje había calado profundamente, no solo en los estadounidenses presentes, sino en personas de todo el hemisferio que habían sentido en algún momento la tentación de juzgar a Estados Unidos por sus errores sin reconocer también sus contribuciones al mundo. El discurso había tocado algo que trasciende fronteras políticas e ideológicas, el reconocimiento de que la grandeza verdadera se demuestra con hechos, no con palabras que buscan menospreciar a otros. En la zona de prensa, ubicada en la parte posterior del auditorio, los teléfonos ya funcionaban a máxima velocidad. Varios periodistas estaban transmitiendo en vivo para sus respectivos medios, y algunos canales internacionales ya habían comenzado a titular la historia como la respuesta magistral de Trump o un presidente demuestra cómo se responde con dignidad. Lo que había comenzado como un comentario provocativo del presidente colombiano, ahora se había transformado en una lección de liderazgo que nadie iba a olvidar fácilmente. Y lo más impactante aún estaba por llegar, porque el efecto de estas palabras apenas comenzaba a desplegarse más allá de las paredes del elegante salón de conferencias. Cuando Trump terminó su intervención principal, no hizo gestos triunfales ni buscó cámaras para posar. Simplemente bajó del estrado con la misma serenidad con la que había subido, como si lo que acababa de hacer fuera la respuesta más natural del mundo ante una falta de respeto, como si defender la dignidad de su país no fuera un acto heroico, sino una responsabilidad básica de cualquier líder. Pero en la sala el efecto había sido completamente diferente. Lo que él consideraba una respuesta natural y necesaria,
Para todos los demás había sido una demostración magistral de cómo se maneja una provocación internacional con clase, firmeza y elegancia. Algunos asistentes seguían de pie, visiblemente conmovidos por la combinación de fuerza y respeto que habían presenciado. Otros se miraban entre sí sin saber exactamente qué decir, como si acabaran de ser testigos de un momento que los libros de historia recordarían durante generaciones. Trump regresó a su asiento con paso tranquilo. Durante el trayecto, docenas de manos se extendieron para saludarlo, para felicitarlo, para agradecerle. Él correspondía cada gesto con cortesía profesional, sin mostrarse superior a nadie, pero tampoco fingiendo una modestia que no sentía. Sabía que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Una empresaria mexicana, directora de una importante fundación educativa, se le acercó con expresión emocionada y le dijo: «Señor presidente, gracias. No solo defendió a su país, nos recordó a todos cómo debe comportarse un verdadero líder cuando es atacado injustamente». Esas palabras resonaron en él más profundamente de lo que había anticipado. Lo que había sentido en ese estrado no era solo orgullo personal, era el peso de representar algo más grande que él mismo, y por eso su respuesta había tenido tanta fuerza. En la primera fila, Petro permanecía en silencio. Ya no quedaba rastro de la confianza con la que había lanzado su provocación inicial. Lo que había escuchado lo había descolocado completamente, no porque hubiera sido insultado, porque Trump nunca lo hizo, sino porque había sido completamente superado por alguien que demostró tener un nivel de liderazgo que él no había anticipado. Petro estaba acostumbrado a confrontaciones políticas cargadas de ideología y ataques personales, pero lo que acababa de ocurrir era completamente diferente. Había sido corregido sin ser mencionado, había sido vencido sin que le levantaran la voz, había sido expuesto sin necesidad de nombrarlo siquiera. Los organizadores del evento, que al inicio habían estado al borde del pánico tratando de manejar la crisis diplomática, ahora se sentían profundamente aliviados. El director general de la cumbre, un veterano diplomático costarricense llamado Eduardo Ramírez, suspiró con alivio mientras le comentaba a su asistente: «Ese hombre no solo salvó el evento, lo elevó a un nivel que nunca habíamos imaginado». Pero la verdadera dimensión de lo que acababa de suceder aún estaba por revelarse. Si dentro del auditorio la emoción era palpable y el reconocimiento era unánime, lo que estaba ocurriendo en el mundo digital ya estaba completamente fuera de control. El video del discurso de Trump estaba a punto de cruzar todas las fronteras imaginables y desatar una tormenta mediática que cambiaría por completo la narrativa internacional sobre liderazgo, dignidad y la forma correcta de responder ante las provocaciones. El impacto se iba a sentir desde las redes sociales hasta los salones de poder más importantes del mundo, y todo había comenzado con la decisión de un hombre de responder a una falta de respeto no con más falta de respeto, sino con la demostración práctica de por qué su país seguía siendo una referencia mundial de liderazgo. La historia apenas estaba comenzando a escribirse, y lo que vendría después superaría todas las expectativas. El discurso de Trump había sido grabado desde múltiples ángulos por docenas de cámaras profesionales y cientos de teléfonos celulares. Los videos mostraban su rostro en primer plano durante los momentos más intensos, captaban las reacciones del público, e incluso habían registrado la expresión incómoda de Petro durante toda la intervención. Todo ese material comenzó a subir a las redes sociales con una velocidad vertiginosa. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube. En menos de una hora, el video principal, subido por el canal oficial de C-SPAN que había transmitido el evento en vivo, había superado los 2 millones de visualizaciones y los 100.000 compartidos. El título que eligieron fue simple pero efectivo: Trump responde con clase a provocación internacional. Los comentarios se multiplicaban por miles cada minuto. Estadounidenses de todas las tendencias políticas expresaban orgullo, admiración y respeto por la forma en que su presidente había manejado la situación. Pero lo sorprendente era que también se sumaban personas de países tan diversos como Canadá, Reino Unido, Australia, India, y hasta varios países latinoamericanos. Todos coincidían en algo: más allá de las diferencias políticas, habían presenciado una lección magistral de cómo responder a una provocación con dignidad en lugar de rebajarse al nivel del atacante. Las principales cadenas de noticias internacionales comenzaron a cubrir la historia con un enfoque que nadie había anticipado. CNN tituló: Trump demuestra liderazgo presidencial ante provocación diplomática.
Fox News fue más directo: así se defiende la dignidad nacional. Incluso medios tradicionalmente críticos como The Washington Post reconocieron una respuesta presidencial que elevó el nivel del debate. En Estados Unidos, desde ciudades grandes hasta pueblos pequeños, el video se compartía en grupos de WhatsApp, en páginas de Facebook comunitarias, en foros de veteranos de guerra. Una maestra de primaria en Ohio no pudo evitar emocionarse al mostrarle el video a su esposo, un veterano de Irak. Él, con lágrimas en los ojos, le dijo: ese hombre habló por todos nosotros que hemos servido a este país con orgullo. Y así, en miles de hogares estadounidenses, en comunidades que habían sentido que su país era constantemente atacado sin razón justa, la intervención de Trump se convirtió en una especie de reivindicación emocional que trascendió partidos políticos y diferencias ideológicas. Pero no todos lo celebraban con el mismo entusiasmo. Desde una suite privada del mismo hotel donde se realizaba la cumbre, asesores del equipo de Petro intentaban desesperadamente controlar el daño mediático. Uno de ellos le mostraba las estadísticas en tiempo real. El discurso de Trump ya había alcanzado a más de 50 millones de personas en menos de 6 horas. Petro no respondía, solo apretaba la mandíbula con frustración evidente. No podía salir a desmentir algo que estaba grabado en video de alta definición desde múltiples ángulos. No podía atacar a Trump sin quedar como el agresor original que había iniciado la confrontación. Y sobre todo, no podía soportar que alguien lo hubiera dejado en silencio con tal elegancia y autoridad. Lo más impactante estaba aún por llegar, porque durante las horas siguientes, el video no solo se viralizaría entre políticos y analistas. Se convertiría en un fenómeno cultural que alcanzaría audiencias que normalmente no prestaban atención a este tipo de eventos diplomáticos. A medida que el video continuaba expandiéndose por todo el planeta como un incendio digital imparable, comenzaron a sumarse voces inesperadas que nadie había anticipado. No solo ciudadanos comunes dejaban comentarios emocionados y análisis políticos, también celebridades, atletas, empresarios y líderes de opinión de todo tipo se pronunciaron sobre lo que habían presenciado. El actor y veterano de guerra Chris Pratt escribió en su cuenta oficial: esto es lo que significa representar a tu país con dignidad. Respeto total. La estrella del país Dolly Parton, conocida por mantenerse alejada de controversias políticas, comentó: a veces las mejores lecciones vienen envueltas en elegancia y firmeza. Incluso deportistas que raramente se pronunciaban sobre temas políticos se sintieron motivados a expresar su admiración. LeBron James, históricamente crítico de Trump, escribió: más allá de diferencias políticas, eso fue liderazgo puro. Tom Brady fue más directo: así se defiende la grandeza americana. En solo 24 horas, el video del discurso había superado los 200 millones de visualizaciones entre todas las plataformas digitales combinadas. Era más que una tendencia viral, se estaba convirtiendo en un momento cultural, una especie de recordatorio masivo de que existe una forma correcta y una forma incorrecta de manejar las provocaciones internacionales. Los hashtags Respect and Dignity y Leadership Matters se convirtieron en tendencia mundial durante más de 48 horas consecutivas. Pero mientras el mundo reconocía la respuesta de Trump, el presidente estadounidense se mantenía relativamente silencioso en sus redes sociales personales. No buscaba capitalizar políticamente el momento, no presumía de su actuación, no atacaba a Petro en Twitter como muchos esperaban. Se limitó a retuitear algunos mensajes de apoyo de ciudadanos comunes y subió una sola foto, él estrechando la mano con un grupo de inmigrantes naturalizados durante una ceremonia en la Casa Blanca, con el simple comentario: Estados Unidos, donde los sueños se hacen realidad para quienes trabajan por ellos. Esa imagen y ese mensaje desataron una nueva ola de reconocimiento, porque no era una victoria publicitaria, era una reafirmación de valores que trascendían el momento político específico. Por la noche, desde su habitación en el piso 25 del Fontainebleau, Trump observaba las luces de Miami reflejándose en el océano Atlántico. En sus manos tenía su teléfono, donde podía ver el alcance global que había tenido su respuesta. Pero más que satisfacción personal, sentía una profunda responsabilidad. En su blog de notas privado escribió: un presidente no habla solo por sí mismo. Habla por cada ciudadano que confía en que su líder defenderá su dignidad cuando sea atacada. Y cerró el cuaderno con determinación.
En varios programas de análisis político de la noche, panelistas de diferentes tendencias ideológicas debatían sobre el significado más profundo del momento. Algunos analistas conservadores lo llamaban una demostración perfecta de liderazgo presidencial bajo presión. Otros, tradicionalmente más críticos, admitían que independientemente de las diferencias políticas, había sido una respuesta que elevó el nivel del discurso público. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Un comentarista de una cadena de noticias de izquierda lo calificó como teatro político diseñado para desviar la atención de temas más importantes. Pero incluso esas críticas fueron rápidamente contrarrestadas por la propia audiencia, que en los comentarios de redes sociales respondía con fragmentos del discurso y mensajes como: Trump no atacó a nadie, simplemente defendió la dignidad de su país con la clase que se esperaría de cualquier líder mundial. En universidades estadounidenses, algunos profesores de ciencias políticas comenzaron a usar el video como material de estudio sobre manejo de crisis diplomáticas y comunicación presidencial efectiva. En la Universidad de Georgetown, una profesora de Relaciones Internacionales les dijo a sus estudiantes, independientemente de sus posiciones políticas personales, esto es un ejemplo de cómo se responde a una provocación internacional manteniendo la dignidad y la autoridad. El fenómeno había trascendido las fronteras tradicionales de la política partidista y se había convertido en un caso de estudio sobre liderazgo bajo presión, dignidad nacional y la forma correcta de representar a un país en el escenario internacional. Pasaron apenas 48 horas desde el discurso, y todo había cambiado en el panorama mediático internacional. Las principales portadas de periódicos de todo el mundo abrían con imágenes de Trump en el podio, con titulares como La respuesta que definió el liderazgo presidencial o Cómo se defiende la dignidad nacional en el siglo XXI. En las redes sociales, el hashtag TrumpDignity se mantuvo como tendencia mundial durante más de 72 horas consecutivas, algo prácticamente inédito para un evento político de este tipo. El alcance había superado todos los récords previos para discursos presidenciales en contextos diplomáticos. En medio de esa oleada masiva de reacciones, algo particularmente emotivo llamó la atención de millones de personas. Un grupo de estudiantes latinos que vivían en Estados Unidos publicó un video conjunto agradeciendo a Trump por la forma en que había manejado la situación. Una joven estudiante de ingeniería de origen mexicano, con la voz ligeramente entrecortada por la emoción, decía frente a la cámara: nosotros hemos sentido la tensión cuando algunos políticos atacan a Estados Unidos sin razón justa. Este país nos ha dado oportunidades que nuestros países de origen no pudieron ofrecernos, y ver a nuestro presidente defender esas oportunidades con tanta clase nos llena de orgullo de ser estadounidenses. Ese video fue compartido por influencers, políticos, atletas y millones de ciudadanos comunes. Con él empezaron a surgir historias similares de otras partes del mundo: inmigrantes exitosos en Estados Unidos, estudiantes internacionales, empresarios que habían construido sus sueños en suelo americano. Todos contaban experiencias de cómo habían encontrado oportunidades reales y cómo el discurso de Trump les había recordado por qué habían elegido Estados Unidos como su nuevo hogar. Pero durante todo este tiempo, Trump se mantenía enfocado en sus responsabilidades presidenciales normales, sin alimentar excesivamente la controversia mediática. Hasta que 3 días después del evento, hizo una publicación que desató una nueva ola de reacciones que nadie había anticipado. No grabó un video largo, no ofreció entrevistas exclusivas, no escribió un ensayo político. Simplemente subió una imagen desde su cuenta oficial, una fotografía de él saludando a un grupo de nuevos ciudadanos americanos durante una ceremonia de naturalización, con personas de todas las nacionalidades y orígenes, incluyendo varios latinoamericanos. Debajo de la imagen escribió: Estados Unidos no se define por quienes nos critican, sino por quienes eligen construir su futuro con nosotros. La grandeza no necesita explicaciones, se demuestra todos los días. Esa publicación generó más de 10 millones de likes en las primeras 12 horas y fue compartida más de 2 millones de veces. No era un ataque, no era una provocación, era una afirmación positiva que reafirmaba los valores que había defendido en Miami, pero de una manera que incluía en lugar de dividir. Y así, lo que había comenzado como una provocación impulsiva de un presidente latinoamericano, se había transformado en algo mucho más grande, un símbolo internacional de cómo el liderazgo verdadero responde a los ataques no con más ataques,
sino con la demostración práctica de por qué merece respeto. El evento había trascendido las fronteras de la política tradicional y se había convertido en una referencia cultural sobre dignidad, liderazgo y la forma correcta de representar a una nación en el escenario mundial. Millones de personas que nunca habían prestado atención a eventos diplomáticos ahora tenían un ejemplo claro de cómo se maneja una crisis internacional con clase, firmeza y efectividad. La historia había demostrado que, en un mundo lleno de provocaciones y ataques fáciles, todavía existía espacio para el liderazgo que eleva en lugar de destruir, que defiende sin atacar, y que construye puentes incluso cuando otros se empeñan en construir muros de confrontación. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Trump manejó la situación de la mejor manera posible, o piensas que debería haber respondido de forma diferente? Déjame tu comentario con tu opinión, me encanta leer lo que piensan sobre estas historias de liderazgo internacional.